Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar sobre las técnicas utilizadas en la terapia gestal. La terapia gestal es practicada de una forma selectiva y diferente, de acuerdo con la personalidad y las necesidades de cada terapeuta, de sus pacientes y del lugar donde éste se aplica. Recordemos que cada terapeuta tiene que encontrar su propio estilo personal al aplicar estas técnicas y que es posible intervenir en muchos puntos y desde muchos ángulos. El terapeuta gestal utiliza como técnicas varios aspectos de la situación del aquí y el ahora, que le sirven para crear oportunidades de crecimiento, realizar encuentros, vivenciar experimentos y hacer observaciones fenomenológicas, así como también tomar contacto y llegar al continuo de la conciencia sensorial. La meta es que el paciente descubra los mecanismos que utiliza para participar en su propio proceso, ya que todas las reglas están diseñadas para ayudar al cliente a descubrirse. El experimento prototipo de esta terapia consiste en decirle al cliente que inicie una serie de frases comenzando así: aquí y ahora, me doy cuenta de... Para esto, el terapeuta debe de motivar el desarrollo del experimento preguntándole al cliente: ¿dónde se encuentra usted ahora? ¿Qué es lo que usted siente ahora? Cuando el paciente hace preguntas, el terapeuta debe traducirlas al ahora, usted se da cuenta de lo maravilloso de... Ahora me doy cuenta de que deseo parar de... Esto es en referencia para centrar al cliente en lo que aquí y ahora él está sintiendo. Tomemos en cuenta que el ahora hace referencia a lo que el organismo está sintiendo en este preciso instante. Lo que el organismo hizo hace 5 minutos ya no es parte del ahora. Lo que ahora el paciente tiene en mente, lo que ahora el paciente está sintiendo, el recuerdo que ahora tiene, es lo que ahora nos interesa. También recordemos que dentro de esas terapias, las observaciones son el corazón de la experimentación de la terapia gestal, ya que ésta se centra en el significado que tiene el darse cuenta. De igual forma, el escuchar la comunicación total requiere el uso activo de los sentimientos del terapeuta, ya que la terapia gestal no es interpretativa, sino que el trabajo del terapeuta separa sus observaciones de sus inferencias, enfatizando siempre en las observaciones. Algo que es importante también aquí es que el lenguaje corporal es una parte importante de la observación. Lo que el paciente con sus gestos, con sus movimientos nos está intentando decir de lo que ahora él siente, tal vez no es tan expresivo al momento de decirnos qué es lo que siente, pero sí con sus gestos nos está dando a entender qué es lo que él sintió en ese momento, está sintiendo en ese momento. Es por eso que el lenguaje corporal es una parte importante de la observación. El terapeuta gestal recordemos que el terapeuta gestal no interpreta, sino observa y diseña experimentos dirigidos hacia una persona que vive una situación terapéutica para poder ayudarlo. Es por eso que los experimentos de la terapia gestal regresan siempre a los datos sensoriales primarios de la experiencia, a qué fue el que esa persona empezara a recordar ese momento, empezar a irse a ese lugar del ahora. Algo importante también es que la observación del terapeuta mientras el paciente relata su darse cuenta puede proporcionar algunos datos para verificar la observación interna.
Lo que existe internamente en un organismo es generalmente reflejado de alguna forma por su conducta externa, lo que les mencionaba hace algún momento. Cuando los pacientes están en el proceso de terapia, es importante observar sus, sus gestos, su lenguaje corporal, porque con eso nos están dando a entender lo que ellos están sintiendo. Los principios gestálticos y las técnicas utilizadas pueden verse más concretamente tratándolos como técnicas específicas o vivencias. Estas vivencias se aplican tanto en el trabajo individual como en el grupal, con el objetivo de que el cliente llegue a descubrir su proceso y sensibilizarlo al darse cuenta. Bueno, algunas de las técnicas que se utilizan son las siguientes. El diálogo. Se dice que se utiliza cuando se descubre que existe una desintegración en la persona. El terapeuta sugiere a esta que experimente tomando cada parte del conflicto una a una, haciendo un diálogo entre ellas. También puede hacerse un diálogo con otra persona que es significativa para el paciente y está ausente. Bueno, lo que aquí refiere es que el paciente debe de hablar con su problema, o sea, de por qué se generó, qué fue lo que pasó. O igual forma, si el problema o el conflicto es con otra persona que está ausente, puede hablar con ella, puede dialogar. Otra técnica es hacer la ronda. Esta se utiliza mientras se realiza un trabajo individual con alguien del grupo, es decir, en terapia grupal te centras en una sola persona y de esta persona puedes decirle a esta persona que se esté imaginando de lo que otras personas piensan de ella y pueden tener un sentimiento determinado acerca de algún miembro. En estas situaciones el terapeuta puede sugerir a esta persona que haga la ronda y que comunique sus fantasías o imaginación a cada miembro del grupo. Estos encuentros son espontáneos y auténticos y en sí involucran a todo el grupo. Una tercera técnica es asuntos inconclusos. Esta técnica es muy interesante, ya que ayuda a cualquier gestal incompleta. Este es un asunto inconcluso y que requiere su cierre o solución. De forma general, estos asuntos inconclusos tienen la forma de sentimientos o emociones no resueltos, inexpresados o no iniciados, para lo cual los pacientes que se someten a terapia gestal son motivados para experimentar con asuntos inconclusos, para que se den cuenta de que estos están inconclusos cuando el asunto es un sentimiento no expresado a uno o varios miembros del grupo, se le pide a la persona que exprese sus sentimientos o emociones directamente, ya que los sentimientos son los más frecuentemente no expresados. Muy a menudo existen talleres que tratan de enfrentar la comunicación verbal y que ésta no esté limitada a frases que comiencen de 2 palabras. Una cuarta técnica es yo asumo responsabilidad. En esta la terapia gestal la considera como una conducta de la persona, en donde se abarcan sus sensaciones, sus sentimientos o emociones y sus pensamientos como algo que le pertenece, como su única responsabilidad. Ya que es muy común que ciertas personas disocian estos actos usando el lenguaje de esto, o utilizando para aplicar esta técnica se utiliza una voz pasiva. Esta es una técnica que se utiliza para que se tome conciencia de lo que esa persona es, lo que decide, su propia conducta, y pues se añade una oración en la que dice yo me hago responsable de,
La proyección. Cuando una persona se imagina que otra tiene hacia ella un determinado sentimiento o prejuicio, se le pide que compruebe si eso es una proyección, experimentando con sentirse a ella misma en este sentimiento o prejuicio. A menudo la persona descubre que ella tiene el mismo sentimiento que ve en los otros y que además tiene y rechaza el mismo prejuicio que desaprueba en los otros. Alguna otra técnica es vivenciar la misma proyección. Otra técnica es invertir roles. Esta es cuando el terapeuta considera que la conducta de una persona indica el evitamiento de un impulso latente. Puede pedir a dicha persona que haga el rol opuesto al que ha estado realizando. Esto es para que la persona se dé cuenta de lo que la otra persona está sintiendo y que lo está llevando a actuar de tal o cual manera. Una séptima técnica es el contacto-separación. Esta consiste en el escapar del aquí y el ahora. Es tratado experimentalmente al cliente, no se le pide que no escape de la realidad, sino que se dé cuenta de cuándo y cómo él escapa o se ausenta y cuándo y cómo mantiene el contacto. A menudo a una persona o a un grupo se le pide que cierre los ojos y se ausente. Después, quedándose con el continuo de darse cuenta, la persona o grupo relata su experiencia. Este trabajo continúa hasta que la persona o grupo vuelve al aquí y ahora, habiendo cumplido con la necesidad de ausentarse. Otra técnica es el ensayo. Esta técnica es muy fácil y creo que nos sirve a todos en sí consiste en ensayar el rol social futuro que genera temor. Sabemos que de antemano existen muchas circunstancias que en determinadas ocasiones nos generan algún tipo de miedo o temor. El ensayo consiste en esto, en ensayar esa situación futura que vamos a enfrentar y ver cómo actuar ante eso. En sí, eso es el ensayo. La exageración. Bueno, en esta, el terapeuta observa los movimientos del cuerpo del cliente, los reporta para que se dé cuenta de ellos. Sabemos de antemano que existen pequeños movimientos y gestos ligeros que pueden sustituir y bloquear la verdadera toma de conciencia de los procesos afectivos. Esto incrementa la percepción del medio que utiliza el cliente para bloquear la toma de conciencia. Y a veces no nos damos cuenta de los movimientos, de las palabras, del cómo nos dirigimos a las otras personas. Por eso es importante que el terapeuta aquí nos haga conciencia de lo que estamos haciendo y de qué forma nos estamos viendo. Otra técnica es, ¿puedo ofrecer una frase? Esta consiste que cuando el terapeuta estima que existe un mensaje equivocado y poco claro, puede construir una oración con este mensaje. Después se la dice en voz alta al cliente y le pregunta que si se da cuenta de cómo esta suena, o sea, de cómo esta persona está hablando, qué es lo que está queriendo expresar y qué es lo que está expresando. Bueno, en general, estas son algunas técnicas utilizadas en la terapia gestal. Recordemos que la terapia gestal es muy amplia y puede utilizar muchísimas técnicas de acuerdo a las necesidades que presenta el cliente. También para esta se utilizan las sensaciones, las emociones, nuestros sentidos deben de estar muy involucrados dentro de la terapia. Y pues eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias. Presentan Araceli Bernabé Valencia, Alejandra Ixel Colín y Nancy Martínez Sánchez. De antemano, muchas gracias.